Bueno, buenas tardes. Hoy es la última charla del día. Tenemos a Juan Giribet, que es ingeniero electrónico por la Universidad de Buenos Aires. Hizo su doctorado acá, en el IAM, y hasta muy poquito, hasta 2021, fue investigador de esta casa. Así que bueno, es muy querido acá. Y también trabajó en CONAE, ahora actualmente está en la Universidad de San Andrés en el departamento Laboratorio de Inteligencia Artificial y Robótica. Eh, Así que, bueno, Pueden dar esas cosas. va a Bueno, hablar de esas cosas. primero, agradecerle a los organizadores. Por otro lado, me pone tremendamente feliz, aquel que me conoce sabe que es cierto, poder dar una charla en el aniversario de IAM, que es una institución a la que quiero muchísimo. El otro día Gustavo decía que no, incluso hay miembros que formalmente... ¿No fue Gustavo? Ok, olvídense de esto, no importa. Vamos a aprovechar, vamos a hablar mal de Gustavo. Eh, bueno, de todos modos. Escuché, iba a empezar a hablar mal y... no, bueno, digamos, Gustavo decía el otro día que incluso hay miembros que formalmente no son miembros, así que yo me sigo sintiendo parte, eh, digamos, uno de los miembros más del IAM porque realmente sigo trabajando como, está bien, pero, pero ahora puedo lidiar con otro director, así que lo lamento. Y también, antes de hacer esto, también le quería agradecer a Esteban que me invitó a dar la charla también. Y, y la verdad que me sentí bien con todos, absolutamente, o prácticamente todos. Gustavo. Eh, bueno, les voy a contar un poco, es cierto, yo soy ingeniero, hago cosas de matemática dentro de lo que puedo. La principal diferencia para mí entre los ingenieros y los matemáticos es que cuando a un matemático le dicen estoy trabajando en aplicaciones, como por ejemplo Alejandra antes, las aplicaciones que aparecen son aplicaciones de matemática. Cuando a un ingeniero le dicen estoy trabajando en aplicaciones, digamos, a nosotros se nos ocurren aplicaciones bien concretas, ¿no? En robótica, etc. Esa es para mí la principal diferencia que hay. Así que yo hoy les voy a contar aplicaciones que hacemos en el laboratorio, pero para ustedes no van a hacer aplicaciones, ustedes van a hacer cosas ridículas, ¿no? Pero van a ser cosas de robot, van a aparecer autos autónomos y qué sé yo. Así que les voy a contar un poco sobre eso y después les voy a contar cómo algunas de las herramientas, en particular me voy a centrar más que nada en cuaterniones, extensiones de cuaterniones, nosotros las usamos para resolver algunos problemas de robótica. Les voy a contar uno de los proyectos en particular en los que trabajamos y que es quizás uno de los que a mí más me interesa actualmente. Pero primero voy a empezar con generalidades. Voy a trabajar, digamos, contar la charla, digamos, principalmente pensando que estamos trabajando con lo que nosotros llamamos robots móviles, robots que tienen capacidad de realizar alguna tarea, digamos, moviéndose. Seguramente vieron un montón de veces, quizás no, pero supongo que sí, estos vehículos que solemos llamarlos multirotores, porque tenemos muchos rotores, eso somos capaces de, por ejemplo, en este caso, volar, y se hicieron durante un tiempo bastante conocidos porque digamos, empresas como Amazon y algunas otras empezaron a hacer envíos de paquetes autónomos, también uno los ve eh, por la calle realizando diferentes tareas, más allá de la cuestión lúdica que pueden tener estos vehículos, realmente son útiles para muchas aplicaciones. En este caso de acá, por ejemplo, lo ven haciendo inspecciones de, son particulares de antenas, pero también mucho para obras civiles. También en su momento, cuando fue el desastre en Fukushima, la planta nuclear que hubo, digamos, tuvieron una gran utilidad y mostraron ahí principalmente su utilidad cuando pudieron hacer inspección en zonas donde había radiación. Entonces, digamos, la gente empezó a utilizarlos para distintas tareas y hoy en día está muy extendido este tipo de tecnologías y son muy útiles. En particular, es una de las plataformas con las que nosotros trabajamos y no solamente con estas, digamos, también otro tipo de robots móviles, o que nosotros pensamos en ellos como robots móviles, son los autos autónomos, que también en este último tiempo
tuvieron un auge bastante importante porque varias empresas decidieron sacar, digamos, vender comercialmente, en algunos casos, estos vehículos que tienen la capacidad de manejarse solo. Este es el auto que nosotros tenemos en la universidad y con el que estamos trabajando actualmente, y muchas de las cosas que voy a contar hoy se aplican a este tipo de vehículos. Les voy a mostrar uno de los primeros experimentos que hicimos con el vehículo. Ese es el auto, ahí estamos en el, digamos, predio chiquitito que hay en la universidad. Acá al lado hay Gaby, uno de los chicos que trabaja conmigo, y digamos, lo que nosotros hicimos en ese caso fue prefijar una trayectoria que nosotros queríamos que el vehículo siguiese, por la conexión, que una trayectoria que queríamos que el vehículo siguiese, y después tiene que haber un algoritmo ahí que lo que haga es analizar cuánto se desvía uno de esa trayectoria deseada y compensar moviendo el volante, en este caso, de forma tal de lograr llegar a la trayectoria. Y uno puede ver que en este tipo de problemas, digamos, el vehículo lo resuelve con bastante precisión. Este es un problema relativamente fácil, en el sentido que uno conoce una trayectoria prefijada y lo único que tiene que hacer es eventualmente compensar los comandos mandar comandos de control al volante de forma tal, o al freno y al acelerador, de forma tal que el vehículo pueda seguir la trayectoria, ¿no? Digamos, es un problema en general la conducción autónoma un poco más complejo, porque además el auto tiene que estar consciente del entorno, ¿no? Tiene que usar información, cámaras, sensores láser. Acá arriba hay una actuadora que uno puede ver que es un sensor láser en 3D que está barriendo para todos lados, y uno utiliza esa información para poder eh, digamos, detectar si hay objetos, y las cámaras también para poder identificar qué tipo de objetos son, porque si detecta un peatón no es lo mismo que si detecta una señal, entonces tiene que actuar de manera distinta el auto en un caso. Y ese es un problema interesante, sobre todo porque hay un montón de datos con los que uno está trabajando, y poder integrar toda esa información de manera óptima requiere, digamos, poder tener una estructura útil para trabajar con eso. Este es un caso de lo que ve normalmente el vehículo, entre comillas. El vehículo en general, el vehículo, sensores que tienen a bordo. Digamos, acá pueden ver, el vehículo está andando, para aquellos que conocen en la Panamericana, acá se ve, digamos, cómo detecta el peaje, y uno puede ver, por un lado, las cámaras, y por otro lado puede ver cómo está detectando los vehículos que están al costado, y en base a eso, en este caso no, en este caso hay ¿cómo se dice? Digamos, Gabriel manejando. No podemos hacer conducción en la ciudad, así que hay alguien manejándolo, pero están los sensores detectando información necesaria para eventualmente poder hacer conducción autónoma. Y la parte importante de esto que me interesa acá en particular es la parte de control. Una vez que uno decide cuál es la trayectoria deseada que quiere seguir, cómo lograr seguir esa trayectoria. Sí. ¿A qué te referís? Entiendo. En este caso, en la Panamericana, no, no, hay un pibe manejando. Ahí hay un pibe, ahí no lo dejaría el auto solo. Ahí está, digamos, ahí está manejando el pibe, y lo que estamos haciendo es recolectando la información que están midiendo los sensores. Entonces, eventualmente, hay un algoritmo de control que te dice, che, me estoy acercando a ese auto, en este caso yo dispararía la señal del freno, pero no lo está haciendo. Eso lo hace el piloto. No, 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 además es ilegal. Y además es ilegal hacerlo. Sí, no, es un detalle para vos, yo estoy dando la charla enfrente de todos, ¿no? Si lo hicimos alguna vez, no, claro, por ahí si no estuviese conectado al Zoom te cuento otras cosas, pero eso es en la... ¿eh? Pero por ejemplo, en el video anterior, acá digamos, está Gabriel, acá, digamos, está parado, pero él no está haciendo nada, está por las dudas, ¿okay? Porque por ejemplo, vamos,
si el auto no sigue la trayectoria que yo le dije y la curva, el tipo sigue derecho, terminó literalmente adentro de la biblioteca, en este caso. Entonces, eventualmente, si vemos que el auto no hace lo que nosotros queremos, digamos, si Gabriel agarra el volante, el auto le hace caso a Gabriel y no a nuestro algoritmo. ¿Saben? Mismo con el freno. Eso, ¿saben? O sea, es una medida de seguridad. Idealmente, o qué sé yo, idealmente, no sé, es discutible si tiene sentido realmente que un auto se maneje solo, no sé, eso lo podemos discutir. Puede tener sentido en algunos casos. Desde mi perspectiva, yo lo veo más bien como una medida de seguridad que para reemplazar el conductor. Para reemplazar el conductor quizá me parece demasiado ambicioso y no sé si es necesario. Eh, por si se queda dormido, claro, ese tipo de problemas puede ser interesante, o que una persona tenga algún problema en ese momento, digamos, para ese tipo de cosas puede ser interesante. De todos modos, es interesante como problema, porque de acá surgen muchos problemas teóricos interesantes para estudiar y problemas que pueden ser aplicados a otro tipo de cosas, ¿no? No necesariamente la conducción autónoma. Por ejemplo, no, por ejemplo, digamos, y reíte, pero realmente lo hacen, o sea, digamos, bueno, digamos, hay estudiantes, pero los pibes son muy hábiles, ¿sabes? Esquivan enseguida. Eh, pero podría ser, digamos. Tenemos que acelerar un poco el auto, hasta ahora es todo muy lento. Eh, pero hay cosas interesantes ahí para mirar. Eh, bien, ese es un ejemplo, no es nuestro auto, pero no, ¿qué pasó? Ahí está, ahora sí. Ese es un ejemplo de una empresa en Estados Unidos, esto creo que fue en San Francisco, me parece, en donde el vehículo también tiene varios sensores adelante. Esta es una empresa que anda con, ¿no? Digamos, se comercializa, uno puede ir a Estados Unidos, te subís a Waymo, que es una empresa que tiene conducción autónoma, y vos te subís al taxi ese y el auto va por ahí y te lleva, ¿no? Y de vez en cuando pasa. El otro caso es el de Tesla, digamos, Tesla, digamos, tiene conducción autónoma, muchos de esos autos, y está lleno de accidentes por ahí. Está lleno de accidentes con autos. ¿Cómo? Google, sí, digamos, Google tuvo su auto autónomo en principio, digamos, como proyecto de investigación. Después se asoció con una empresa para brindar servicio, ¿está bien? Pero más del tipo taxis autónomos, ¿no? Ese tipo de aplicaciones. La única que está comercializando así, autos que ya tengan conducción autónoma, digamos, todas se están poniendo guita en eso, ¿no? BMW, Volkswagen, todas, pero la primera fue ¿está bien? En San Francisco hay muchos, sí. De hecho, digamos, es un tema, digamos, para mí, por lo menos desde mi perspectiva, se aceleraron un poco para brindar este servicio comercialmente. Todavía, digamos, la tecnología no está como para certificarse, no es lo que es la visión comercial, que es sumamente segura. Esto de acá, como tiene un riesgo. Los lugares donde se usan, por ejemplo, en San Francisco, digamos, hay zonas bien específicas en donde se puede hacer conducción autónoma. Mismo también pasa con la entrega de paquetes usando los multirotores que yo les decía. Hay algunas ciudades en donde se puede hacer y en algunos casos en particular. Que implica todo, digamos, desde el punto de vista de reglamentación, muchos problemas, no solamente desde el punto de vista que puede fallar los algoritmos, sino también hay, en el caso del envío paquete autónomo, contaminación sonora que puede perjudicar. Hay muchas cosas interesantes para estudiar. Hay un sonido, me parece. No sé si está alguien hablando o... Okay. Bien, entonces, estos son algunos de los casos en donde uno tiene un problema de control que quiere resolver. Yo me quería centrar más en este proyecto, ¿no? Porque voy a hablar sobre este proyecto, pero es un proyecto en el que estamos trabajando con unos colegas en España, con Marcela, que es un proyecto para utilizar, digamos, es un proyecto con parques nacionales acá y con la Fundación Vida Silvestre, en particular para hacer seguimiento de una especie que está en extinción, que es el venado de las Pampas, que está acá en la provincia de Buenos Aires, cerca
de lo que sería San Clemente, digamos, en la costa. Y es uno de los pocos lugares acá en Argentina en donde todavía hay una población activa, digamos, con capacidad de sustentarse, y con el tiempo esa especie está, digamos, desapareciendo de a poco, pero no se sabe ni siquiera todavía la tasa de crecimiento. Si bien hay censos de venados, en general son bastante espaciados y restringidos a las zonas en donde los guardaparques pueden verlos, porque es un terreno no tan fácil para transitar en donde están viviendo, y no se conoce del todo bien la interacción con el medio ambiente, que es lo que está haciendo que esta población decrezca con el tiempo. Entonces, uno de los proyectos que tenemos es utilizar distintos tipos de robots móviles, distintos tipos de vehículos aéreos, en este caso un avión, digamos, ya también otros aviones más chiquitos, que cada uno de ellos tiene sus sensores para poder monitorear esta especie y, por ejemplo, poder hacer censados y entender un poco cómo es la interacción con el ecosistema y con la fauna silvestre, que muchas veces no es autóctona, ¿no? Digamos, en estos lugares se saben que hay otras especies de cérvidos que son plantados para hacer, por ejemplo, coto de cazas, y después quedan esas especies ahí. También hay chanchos cimarrones que en muchos casos tienen un impacto negativo digamos, en las poblaciones de los venados de las pampas, que son chiquitos. ¿Vale? Entonces estamos trabajando en este tipo de problemas y usando robots para poder hacer detección de estos animales. Y este es un ejemplo, un poco lento esto. Este es un ejemplo, esta es una de las imágenes, era medio que lo planteé como un juego, a ver si alguno me podía descubrir, ¿no? O sea, lo que nosotros pretendemos hacer es que, digamos, cuando uno adquiere la información, digamos, uno en general, dependiendo de la zona, pero tiene terrenos de este tipo, hay muchas técnicas para hacer detección de imágenes, hay técnicas basadas en textura, comparar dos texturas en imágenes, hay técnicas basadas en simplemente a veces segmentar por color o detectar bordes. En este caso, digamos, si uno digamos, ejecuta algoritmos de entrenamiento, pueden detectar, digamos, la presencia, eh, no sé, no entendí. ¿Cómo? Sí. Eh, Uno puede detectar la presencia de estas especies. Es un problema no muy fácil de hacer, sobre todo porque cambia, digamos, el terreno bastante, ¿no? Y, por ejemplo, ahí también hay no sé dónde está, no me acuerdo, pero allá arriba, digamos. No sé si ustedes llegan a verlo, pero créanme que si hacen zoom, realmente ahí hay un ciervito, en ese caso, cachorrito. ¿Cómo? Bueno, la altura también es todo un tema, digamos. En este caso está volando a 50 metros. 50 metros, sí. Digamos, ahí también volar a la altura, digamos, uno tiene que hacer ensayos de altura, porque vos no querés incidir sobre, o sea, no afectar, digamos, a, al animal para que el tipo no se vaya, que es un poco lo que te ocurre, por ejemplo, digamos, el último censo que hicieron fue hace relativamente poco con un avión y volaron a 100 metros. Y claro, vos veías a los venados que salían corriendo, y el avión porque hace un ruido bárbaro. Entonces, idealmente vos querés detectar cómo realmente se comporta. De hecho, en muchos casos, este igual es el ciervo de los pantanos, es otro tipo de cérvido con el que estamos trabajando. Eh, pero en este caso está tomado 50 metros. ¿Cómo? No, claro, este de acá es con un multirotor, es un coso de este tamaño. El otro censo que tengo de otras imágenes, que no son estas de acá, fue con un avión grande, de esos tengo imágenes de video, y no tomadas de manera tan estable, ¿no? Cada uno de estos vehículos tiene como sus características, y por ejemplo, un avión es más adecuado para barrer distancias mucho más largas, y por ahí un multirotor es más adecuado cuando vos te querés centrar en una zona y detectar qué es lo que sucede en esa zona. Es más fácil de cargarlo con más peso al dron, pero tiene mucha menos autonomía de vuelo. O sea, no puedes volar grandes distancias por minuto. Entonces, idealmente lo que uno apunta es por ahí hacer complementación de robots, en el sentido de, bueno, vos tenés tus características especiales,
vos tenés tus características especiales, quiero ver cómo puedo complementar los dos y cómo hacer un diseño, por ejemplo, de la misión de manera tal que se complementen de manera eficiente, no vamos a decir óptima, habría que definir qué significa óptima, pero hay trabajos en ese sentido también, pero aunque sea de manera eficiente para complementarse de alguna forma. El tipo que vuela a grandes distancias, por ahí llamar al otro que puede tener información localizada para representar, ¿no? Sí. Bueno, ese es un problema también interesante. Depende un poco de la especie, ¿no? Digamos, lo que sucede por ahí es que cuando vos detectás un animal, quizás es muy difícil con la imagen poder distinguir qué animal es, ¿no? Entonces, a veces lo que ocurre es que la información no te lo da la imagen en sí, sino la dinámica de la especie. Entonces, en algunos casos, a vos te interesa captar la dinámica, pero depende también de la especie, porque hay especies que son, por ejemplo, en los cachorros de este tipo de venados, lo que suelen hacer es quedarse fijos y que la madre es la que va y te das cuenta que hay ahí, o no, se cree que ahí hay una cría porque vos ves el comportamiento que tiene la madre y vos por ahí no ves al cachorro porque está abajo del pasto, entonces en la imagen no se ve, pero sí, ¿no? Las crías no, son estáticas, entonces ahí no podés detectar, pero sí quizás con la dinámica mirando la especie, ¿no? Pero ahí tenés que saber mucho del comportamiento de la especie en particular para entender que la dinámica tiene que ver. Pero es el tipo de cosas que tratamos de responder y todavía no tenemos idea realmente sobre eso. Ahora estamos detectando las especies y el primer objetivo es tratar de tener un censo preciso y sobre todo que pueda ser hecho de manera periódica, con cierta periodicidad. Acá, digamos, este es otro ejemplo, porque, digamos, recién les mostraba una cámara que toma imágenes en el espectro visible, y uno pone eso ahí, era muy difícil de detectar, si bien por ahí una computadora lo podía detectar. Acá es una cámara volando en un hexarrotor, también en un vehículo multirotor, es una cámara térmica, y esta cámara en lugar de mirar en el espectro visible, mira en el espectro térmico. Y aún en este caso, por más que la calidad de la proyección, digamos, limita un poco lo que uno puede ver, se pueden ver, digamos, se pueden detectar distintos esos puntos blancos que ven ahí, son, digamos, en ese caso, ganado, ¿no? Porque no, digamos, fuimos ahí a un campo en donde había vacas, entonces uno puede detectar de manera mucho más fácil que hay animales ahí, sería mucho más fácil hacer un censo utilizando esa información. Lo que quiero dejar en claro es que en general, parecido al caso del problema del auto, uno lo que va a tener es un montón de sensores, que esos sensores van a proveer información de distinto tipo, cada uno con su calidad, con sus prestaciones, y va a tener probablemente muchos vehículos, y lo que estamos tratando de hacer es pensar cómo podemos hacer para controlar las formaciones de esos vehículos. Así que lo que me quería, digamos, centrar hoy es en contar algunos problemas relacionados con el control de formaciones de robots. Otro caso más, digamos, quizá me estoy extendiendo mostrando los robotitos, pero aguántame un poquito más. Otro caso más también que con el que estamos trabajando es en la entre vehículos aéreos y vehículos acuáticos, también autónomos ambos, y un poco la idea es lograr resolver problemas. Por ejemplo, acá tenemos un brazo de un arroyo que sale al Paraná, y lo que estamos haciendo acá, si bien teníamos información satelital, se ve acá, uno miraría con Google Earth, por ejemplo, digamos, que se ven imágenes acá, digamos, acá está complementado con información aérea tomada por un vehículo multirotor que le manda informaciones. Entonces, no sé si se llega a ver bien acá, pero acá lo que sucede es que si uno agarra y se fija la imagen satelital, como la imagen satelital la tomaron cuando el satélite hizo la pasada por ese lugar, quizás no podía detectar eventos que son más recientes, y acá, por ejemplo, estamos mostrando que si uno tiene información local en este instante de tiempo aérea, uno puede detectar, por ejemplo, formaciones de algas que quizás no podía detectar con las imágenes satelitales porque esa información no está disponible. Entonces lo que sucedería ahí es que el vehículo aéreo le podría decir al, al acuático, le podría decir, che, mirá, no podés ir por este lugar de acá porque esta formación de algas te impediría. Entonces uno va diseñando cuál es la trayectoria óptima que uno desea utilizar. Y esto de acá, digamos, va hay un líder ahí funcionando, y lo que vamos haciendo es haciendo relevación topográfica
de, de la costa, por ejemplo, para tener información de cómo se va degradando esa costa y también haciendo batimetría, es decir, con un sonar barremos el suelo y podemos tener una idea de la profundidad del sonar del hecho, digamos, subacuático en este caso, el fondo del brazo ese del río y poder tener información. Esto en particular, digamos, nos resultó útil cuando fue la bajada del río Paraná para entender a ver si uno podían, esos estrechos eran navegables. Y me parece que es interesante, digamos, también esto conectar con muchos de los problemas que tenemos en parques nacionales o que tiene la gente de parques nacionales, porque el monitoreo de aguas también es un problema interesante para hacer y en algunos casos se tiene que hacer de manera bien. Ahí está el ejemplo de un, bueno, acá abajo no se ve, pero acá abajo está el robotito acuático que está cooperando con el robotito ese que está allá arriba. Entonces, normalmente los problemas que tratamos de resolver es cómo complementar información, digamos, tener información que relacione la posición y la orientación del vehículo aéreo con la posición y la orientación que tiene el vehículo atrás. Y para hacer eso, digamos, lo que es estándar, sobre todo para tener una representación de cómo está orientado nuestro robot, es utilizar, eh, digamos, el grupo de rotaciones. Eh, digamos, acá como tengo ingenieros y matemáticos, tengo que cuando uno hace, como se dice, de traductor, claro, de intérprete, exacto. No, digamos, pero eh, todos entendemos ahí, todos lo usamos a veces como la matriz de rotación. Esencialmente lo que nosotros interpretamos es, ok, el robot tiene una orientación, está orientado de alguna manera, yo estoy con mi computadora en otro lugar, estoy orientado de alguna manera, lo que necesito es entender cómo está orientado mi robot respecto a una terna conocida, y para eso esencialmente usamos una matriz de rotación que me dice cómo está rotada esta terna fija el vehículo respecto a la terna en donde nosotros estamos. Entonces, trabajar en este grupo es usual para la gente que hace robótica, también para la gente que hace geometría. Eh, entonces, nosotros lo que solemos hacer es agarrar y representar la rotación entre los vehículos que tenemos, en este caso un autito y ese vehículo aéreo, y la terna que nosotros fijamos como conocida y que vamos a usar como ternas de referencia. Entonces, cada información que el robot nos dé en su terna, nosotros tenemos es poder representarla en la que nosotros vamos a usar como referencia, y simplemente si tenemos alguna medición dada por el robot, lo único que tenemos que hacer es transformarla con el elemento digamos, con la matriz de rotación, que en este caso rota de la terna L a la terna G, ¿no? Y nosotros sabemos que si uno agarra, y se fija en el iPad, si uno agarra una matriz de rotación, nosotros podemos representar esas matrices de rotación en términos de una dirección que es invariante y el ángulo que estamos rotando alrededor de esa, de esa dirección, ¿no? Entonces, si tenemos acá nuestra matriz antisimétrica asociada al grupo, nosotros podemos escribir nuestra matriz de rotación de esa forma. Entonces hay digamos, evidentemente hay una relación muy clara entre esa dirección invariante y nuestro elemento de la matriz de rotación que estamos encontrando. ¿Está bien? Y por otro lado, también sabemos que si nosotros nos fijamos en el grupo, digamos, si tomamos la derivada de la matriz de rotación, eso va a estar asociado a nuestra matriz antisimétrica y, digamos, desde el punto de vista de lo que nosotros pensamos como nuestro robot, digamos, nuestro robot nos está dando información de la velocidad, ¿no? Tiene un giróscopo a bordo probablemente, nos da información angular, y entonces si nosotros somos capaces de medir esa información de cómo rota, sabiendo, digamos, cómo evoluciona en el grupo nuestra matriz, podemos calcular en todo instante cuál sería mi matriz de rotación en todo instante de tiempo. Y de esa manera podemos tener información de la rotación, al menos en este caso, de cada uno de nuestros robots respecto a la terna de rotación. ¿Está bien? Digamos, y acá es donde empiezan a aparecer, digamos, los cuaterniones, porque en general uno, cuando trabaja con estas cosas, no utiliza matrices de rotaciones,
por distintos motivos. Uno tiene que ver con aspectos que son más bien numéricos, porque digamos, uno tendría que procesar la información de todas esas matrices de rotación y suele ser más eficiente desde el punto de vista numérico utilizar cuaterniones, así que muchas veces en robótica, en lugar de usar matrices de rotación, usamos cuaterniones, y la idea de los cuaterniones es, digamos, digamos, esencialmente uno lo puede pensar como si fuese una extensión de los números complejos, y sabemos que digamos, estamos en un álgebra, hablar de un álgebra de Clifford, por eso la charla tenía ese nombre, porque esto digamos, este tipo de estructuras, y las que voy a charlar más adelante, son realmente un álgebra de Clifford, o un caso particular. Entonces, en el conjunto de cuaterniones sabemos que si multiplicamos digamos, I con I nos da -1, J con J, digamos, satisface esas propiedades, tenemos ahí nuestro álgebra, y podemos escribir, digamos, y trabajar con nuestros cuaterniones sin problema. Tenemos la operación de conjugado, y podemos pensar en particular, al igual que hacíamos con los complejos, de pensar que los complejos de módulo 1 son rotaciones en el plano. Bueno, en nuestro caso, los cuaterniones de módulo 1 son los que nos estarían dando las rotaciones en R3, ¿no? Entonces, digamos, si tenemos nuestro vamos a estar interesados en aquellos que tienen norma 1, porque son los que nos dan las rotaciones. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a usar los cuaterniones para representar, en lugar de las matrices de rotación, vamos a utilizar los cuaterniones, en particular de norma 1, y sabemos que los cuaterniones, si tienen norma 1, en general van a tener una forma de ese tipo, donde tenemos la dirección y tenemos el ángulo que está. Y por otro lado, si nosotros tenemos un elemento de R3, por ejemplo, antes decíamos, bueno, un sensor mide en 3 dimensiones, lo podemos relacionar con un cuaternión simplemente identificando este elemento de R3 con un cuaternión, digamos, solo comparte un final. ¿Está bien? Voy por esto un poco rápido porque supongo que más o menos esto es un poco. Entonces, si nosotros teníamos nuestra matriz de rotación, en lugar de pensar en nuestra matriz de rotación, nosotros podemos pensar en nuestro cuaternión y cambiar de terna, digamos, si teníamos algo escrito expresado en la terna G y lo queremos expresar en la terna N, nosotros podemos utilizar un cuaternión de norma 1 para hacer una rotación también, solamente que en este caso, bueno, tenemos que respetar cómo tenemos que cambiar de terna utilizando el conjugado del cuaternión. Lo que sí es evidente, digamos, la relación que hay entre ese vector invariante. De hecho, el cuaternión, digamos, la parte imaginaria del cuaternión nos está capturando esa dirección invariante. Y otras similitudes que hay, que por lo menos a mí me resultan interesantes, es que podemos componer, así como sabemos componer rotaciones, podemos componer también rotaciones utilizando cuaterniones. De hecho, con el producto de cuaterniones es prácticamente lo mismo, de la misma forma que si uno quiere ver cómo se relaciona la de la matriz de rotación utilizando información, por ejemplo, de velocidad angular, exactamente lo mismo o muy similar ocurre cuando uno utiliza cuaterniones. Y es interesante que haya una estructura tan similar, más allá de una cuestión de matemática. Interesante también porque desde el punto de vista de la arquitectura del software, también hay una cuestión, un beneficio adicional en poder utilizar algo que tiene tanta simetría entre un caso y el otro. Es algo que facilita mucho, sobre todo hacer testing sobre software para evaluar si lo que uno está haciendo. Bien. Entonces, ahora sí voy a contarles, digamos, un poco, digamos, la herramienta que sí quiero usar, que son los cuaterniones duales. Y la idea de los cuaterniones duales es de la misma forma que uno puede extender lo que uno llama números duales, que los números duales, digamos, hace referencia a usar el álgebra que conocemos, solamente teniendo en cuenta que cuando hago e cuadrado, ¿sí? Si viene epsilon, epsilon. ¿No? Si yo tomo epsilon al cuadrado, si multiplico epsilon con epsilon, eso me da 0 por más que epsilon no sea. ¿Sí? Digamos, a mí a veces me resulta fácil pensarlo cuando estoy haciendo cuentas, en que, digamos, en tomar el producto cartesiano y pensar a epsilon como si fuese una matriz impotente, y entonces uno hace el álgebra común ahí y funciona perfectamente, ¿no? Digamos, uno puede extender el producto, puede extender la suma de números, simplemente respetando esa regla de que epsilon al cuadrado. Y lo mismo vamos a hacer con los cuaterniones. Vamos a definir los que son los cuaterniones duales. Mira, si tenemos
dos cuaterniones, R y S, lo que voy a hacer es definir el cuaternión dual simplemente tomando R más epsilon por S, respetando el álgebra que sabemos hacer para los cuaterniones y teniendo en cuenta ahora que si yo hago epsilon al cuadrado, eso me va a dar C. ¿Sí? Entonces, una de las primeras cosas que uno puede probar es que, bueno, podemos ver la noción del conjugado a los cuaterniones duales, sabemos multiplicar cuaterniones duales, sabemos sumar cuaterniones duales. Una de las preguntas que uno se hace es, ¿qué pasa si vos ahora agarrás un cuaternión dual que tenga norma 1, no módulo 1? Entonces, una de las cosas interesantes es que tienen mucha estructura, digamos, si uno agarra un cuaternión dual cuyo módulo es 1, una de las cosas que uno puede probar, perdón, me olvidé decir, que voy a definir la parte que no acompaña al epsilon, lo voy a definir como la parte principal y la que acompaña al epsilon la llamamos la parte dual del cuaternión. Si uno agarra un cuaternión que tiene módulo 1, una de las cosas que uno puede probar es que siempre va a tener la forma. La parte dual del cuaternión va a tener este aspecto donde la parte principal es un cuaternión que tiene módulo 1, es decir, que representa una rotación, y siempre se va a poder escribir como un elemento, digamos, que es un cuaternión con solo parte imaginaria, o sea que uno lo puede identificar como un elemento de R3, multiplicado por la parte principal del cuaternión. Siempre que yo agarro un cuaternión dual, va a tener esa estructura. Perdón, un cuaternión dual con módulo 1 va a tener esa estructura. ¿Y por qué nos interesa eso? Porque si uno mira esto que está ahí, ya puedo agarrar y decir, si yo quiero identificar la orientación de un robot y la posición de un robot, lo puedo todo eso codificar en este único cuaternión dual, metiendo acá la posición de mi robot y metiendo acá en la parte principal la orientación del robot. ¿Saben? Es como una forma de encapsular en ese único ente, digamos, la posición y la orientación del robot. Lo que sucede, esto de interesante, es que el álgebra en los cuaterniones duales respeta perfectamente cómo uno compone las posiciones con las rotaciones del robot. Por ejemplo, una de las cosas que uno puede ver es que si uno agarra un cuaternión dual, entonces tiene una dinámica muy similar a la dinámica que tenían los cuaterniones, que es esencialmente, si vos me definís acá este cuaternión que tiene encapsulada la velocidad angular del vehículo y la velocidad lineal del vehículo, entonces la dinámica de tu cuaternión dual está dada de esta forma. Exactamente la misma estructura que tenía la dinámica para los cuaterniones que solo representaban la orientación. ¿Está bien? Entonces, ahora les voy a contar, no sé si más o menos se entendió un poco la idea. Medio vago en algunas cosas, pero les voy a contar cómo usando esta herramienta nosotros podemos resolver un problema de control. El problema de control, digamos, Ricardo y yo acá sentimos comodidad de este tipo, no sé por qué. En realidad porque él me enseñó a mí, entonces por culpa de él. Pero, digamos, la idea es, tenemos un sistema que nosotros queremos que ese sistema siga una trayectoria deseada. Que es lo que voy a representar acá. Yo voy a estar representando con mi cuaternión dual deseado la posición y la orientación deseada de mi robot. ¿Vale? Y entonces lo que nosotros vamos a mirar es el error entre la posición y la orientación de mi robot, lo voy a comparar con la deseada, y eso de ahí utilizar alguna estrategia, algún algoritmo que lo que haga es mandarle comandos a mi robot de forma tal que el error este se vaya haciendo, ¿no? Obviamente ahora el error lo vamos a medir, digamos, de alguna forma que tenga sentido, ¿no? Uno podría usar la geodesia, uno podría usar distintas formas de definir el error. Digamos, nosotros lo que vamos a hacer es justamente eso, vamos a comparar el error del cuaternión dual con el cuaternión dual deseado con nuestro cuaternión. Y para hacer esa comparación, lo que vamos a hacer es definir nuestro error como tomar el conjugado del cuaternión multiplicado por Q, que es, digamos, la manera adecuada, de la misma forma que uno definiría el error de una matriz de rotación y la deseada tomando digamos, la rotación que le faltaría a uno para llegar a la otra, acá hacemos lo mismo. Entonces, en este caso, digamos, la idea más, no más útil, digamos, uno podría elegir el error, pero digamos, una forma coherente que tiene sentido para nosotros definirlo es definir el error simplemente como tomar el conjugado multiplicado por el cuaternión. Eso, desde el punto de vista del robot, me está diciendo
cuál es la rotación que me falta para llegar a la rotación deseada y cuánto me tengo que mover para llegar a la posición que estás queriendo, ¿no? Entonces, una de las cosas que uno puede probar es que si a mí me dan un cuaternión deseado, que obviamente tiene que respetar esa dinámica y va a tener su velocidad lineal deseada y su velocidad angular deseada, y yo lo comparo con mi cuaternión, lo que puedo ver es que el error, ¿no?, definido de esa manera, evoluciona, tiene una dinámica dada por esta expresión, donde este delta Q, este delta omega que aparece acá, es un cuaternión que esencialmente está vinculado a la diferencia entre la velocidad angular de mi robot y la velocidad angular deseada, está bien, compensada acá por ciertos cuaterniones que aparecen, pero digamos, la diferencia entre la velocidad de mi robot y la velocidad angular deseada, y también va a aparecer acá la diferencia entre las velocidades de mi cuaternión y la velocidad deseada. ¿Bien? Entonces, de esta forma uno puede probar que la dinámica del error evoluciona dependiendo de un cuaternión que, que depende de las diferencias entre las posiciones, ¿sí? Y lo que vamos a tratar de hacer es lograr que de esto que está acá evolucione en el tiempo de alguna manera. Lo que vamos a nosotros poder tocar es este delta omega que está acá. Lo que voy a querer hacer es tocar este delta omega que está acá de forma tal que este error evolucione a cero, ¿sí? Evolucione al cero que corresponde, ¿no?, que para nosotros sería evolucionar el cuaternión unidad, que sería el cuaternión 0001. ¿Está bien? Entonces, la idea es probar eso. Y para eso una de las cosas que uno puede hacer es agarrar y decir, bueno, mira, es esto, modificar la velocidad angular de tu robot con esta ley que aparece acá, que sería nuestra ley de control, modificar la velocidad del robot con esta ley que aparece acá, donde esas matrices adicionales que nosotros estamos haciendo ahí me van a modificar el comportamiento que va a tener mi... Y si se aparece acá el error en nuestro cuaternión, entonces lo que nos está diciendo esto, si vos agarrás ciertas matrices que son uniformemente acotadas, matrices positivas uniformemente acotadas, y lo multiplicás por el error que vos estás midiendo, y eso de ahí se lo inyectás a tu vehículo como la velocidad angular, es lo mismo con la velocidad de tu vehículo, lo que yo te puedo asegurar es que el error en posición y el error en orientación con el tiempo van a ser. ¿Sí? Ese es el resultado, digamos, que a uno le interesa, o por lo menos lo que uno quiere probar. Lo que sí, digamos, de acá es que el conjunto de cuaterniones digamos, cubre dos veces SO3, digamos, tenemos dos cuaterniones que representan, digamos, la identidad, ¿no? Tenemos el 0001 y el 00-1, entonces lo que nos tenemos que asegurar en este caso es que tengamos dos puntos de equilibrio que sean estables para esta ley de control, porque queremos converger tanto al 001 o al 000-1. ¿Saben? Entonces, la función esta signo que aparece acá nos dice, no les puedo asegurar que partiendo de cualquier error convergemos a cero, pero sí les puedo asegurar que si el error, digamos, es arbitrariamente grande y está en un compacto, eso de ahí va a ir a parar a cero. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿cómo hacemos para probar esto que está acá, este resultado? No les voy a mostrar la prueba porque es medio aburrida, pero digamos, sí les puedo contar la idea, digamos, porque es muy algebraica, entonces no tiene mucha gracia, pero la idea es esencialmente agarrar, ¿no? Supónganse que el plano este que está acá es donde evoluciona el error de mi cuaternión. Lo que hacemos es, bueno, de mi cuaternión dual, ¿no? Lo que hacemos es definir en ese conjunto una función de Lyapunov, una función que uno la puede pensar como que estamos mirando la energía del sistema. Definimos la función de Lyapunov y lo que hacemos es mirar cómo evolucionan en el tiempo las trayectorias sobre la función de Lyapunov. Si yo les puedo asegurar que, digamos, esto de acá tiene derivada negativa, entonces lo que les puedo asegurar es que las trayectorias convergen. Y eso es lo que nosotros hacemos esencialmente en las pruebas, ¿no? Lo que hacemos es mostrar, definimos una función de Lyapunov, ahí un poco el truco es ver cómo a uno se le ocurre cuál tiene que ser la función de Lyapunov adecuada, de manera tal que cuando uno hace las cuentas y derive, realmente uno puede probar que es negativa, ¿está bien?
pero lo que tiene de interesante esto es que hay muchos resultados hechos sobre cuaterniones y que, porque los cuaterniones duales respetan también la estructura que tienen esas mismas funciones de Lyapunov en general, uno puede probar que funcionan tocándolas un poquito. Entonces, lo que hicimos fue mostrar que existían esas funciones de Lyapunov y, bueno, no salen, digamos, derechas de hacer un par de cuentitas ahí, pero uno realmente puede, utilizando estas técnicas y extendiendo esas ideas que uno conoce para cuaterniones, probar que uno puede probar convergencia también para cuaterniones duales, extender esos resultados a cuaterniones. Y ese es un poco el resultado que logramos usar. Y les voy a mostrar algunos resultados que obtuvimos utilizando esta técnica. En este caso en particular lo que hicimos fue dar una trayectoria para el bote que siguiese ese cuadrado que está ahí, prefijamos esa trayectoria y lo que pretendíamos era que el vehículo aéreo se comunicase con el bote y siguiese el vehículo aéreo desde arriba al bote. Entonces acá lo que pueden ver es cómo el vehículo aéreo va evolucionando su trayectoria, ¿no? En algún instante de tiempo le mandamos un comando al vehículo aéreo para que aumente su altura, para poder barrer una zona un poco más grande, la altura y sigue al bote, digamos, con un error entre el bote y el vehículo, eh, digamos, siguiendo la ley esa de control que nosotros. ¿Eh? Y acá están los resultados, algunos resultados que obtuvimos utilizando un bote y dos vehículos aéreos que acompañan al bote. Lo que hacen aéreos es despegar y después los dos seguir una trayectoria de manera coordinada. Y la ley de control lo que hace es evitar que estos dos vehículos se desplacen, ¿no? Porque imagínense que hay constantemente perturbaciones de vientos, sin embargo los vehículos son capaces de compensar esas perturbaciones al mismo tiempo que van siguiendo al bote. Acá pueden ver el error, bueno, está en radian, es medio feo para ver, pero acá pueden ver el error en orientación y el error también con el otro robot, y acá pueden ver la comparación en posición también, y se mantiene el error bastante acotado dentro de la precisión de los sensores que nosotros utilizamos para medir. ¿Vale? Bueno, tenía otra más, pero voy a saltear. Preguntas. Cuando hacen formación, bueno, el barquito y los dos vehículos aéreos, ¿el control tenés una modalidad tipo maestro esclavo, el control en el barquito, los otros siguen o tenés el control distribuido? Sí, depende del caso, no siempre lo hacemos igual, en general el control es centralizado. Distribuido en este caso no. Tampoco tendría sentido hacerlo distribuido, porque cuando vos pensás en las estrategias distribuidas, es algo de tener un montón de robots, ¿no? Y querés que haya cierto comportamiento emergente. En este caso, como tenés dos, ¿sí? Por ahí no tiene tanto sentido. Sí hay cierta distribución, en el sentido que el procesamiento de la cámara, por ahí lo haces a bordo del vehículo, y les mandás comandos de control al bote cuando vos le querés decir, che, anda por este lado, anda por este lado. Pero, por ejemplo, para hacer algo de detección automática de imágenes, quizás vos le bajarías la información en cruda al robot de abajo, porque el robot de abajo va a estar más grande, con más capacidad de procesamiento. Entonces, ahí habría una cuestión que sería, digamos, distribuida entre estos dos robots nada más, pero hay un algoritmo que es centralizado, el algoritmo de control integral es centralizado. Hay otras estrategias que están para hacer cosas de control distribuido, pero no en este. Pero sí, es central. Cerca. No, hola, hola. Una curiosidad, digamos, de la primera parte de la presentación supongamos que querés aplicar estas cosas para el censo de los venados, por ejemplo, ¿no? En la estructura física reconoce si es un venado, si es una oveja, si es una mara, o eso es otro problema dentro
O sea, ese es uno de los problemas que vamos a querer hacer. Quizás para... Si la sensibilidad no es todo, pues toda una estructura. Bueno, que tiene que resolverse, ¿no? digamos, ahí entran en juego distintas cosas, ¿no? Por un lado, digamos, vos vas a tener ciertas restricciones en base a la fauna que sabes que puede estar presente, ¿no? Sabes que se van a distinguir de cierta manera, no me vas a poner dos ciervos del mismo tamaño. Entonces, entre el ciervo de la India y el venado de las Pampas hay una diferencia de tamaño que si yo veo uno en una foto y el otro en la otra foto es muy fácil distinguir cuál es cuál. Entre una mara y un venado de las Pampas se me complica un poco más, pero tienen cierto comportamiento que es distinto y su temperatura probablemente sea diferente. Entonces, quizás esto es una complementación de varios sensores para tener algún feature, alguna característica que distinga a un elemento del otro, ¿sabes? Pero no es tan fácil hacer. No sabemos, de hecho, ahora si realmente podemos distinguir todas las especies que están presentes solamente usando imágenes. Y por otro lado, también tenés una cuestión de que a veces estos animales se meten abajo de los pastizales, como ahí hay en particular en el campo de cultivo hay pastizales grandes, que los de las pampas chiquitos, hay tarro grande. Pero digamos, se esconde, se pisa bastante bien. También hay una cuestión de según la época, la luminosidad que tenés, digamos, hay distintos factores que uno tiene que tener. No te sé responder todavía en el caso del venado de la porque no es centro, pero estamos tratando de hacer eso y obviamente queremos que es posible, en algunos casos sabemos que sí. En el caso del venado todavía no se hizo y queremos ver que realmente lo podemos hacer. Sí, Al vehículo que vaya determinando sobre la marcha la trayectoria. sí, eso se puede hacer, es una de las ideas que tenemos, sobre todo el hecho de, por ahí vos querés recorrer primero distancias muy grandes, ¿no? Y probablemente el avión que nosotros usemos no tiene la capacidad para cargar una cámara térmica como la que estamos usando nosotros ahora. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es hacer barridos, trayectas que uno define, ¿no? Ir recorriendo determinadas zonas y cuando vemos que detectamos la posibilidad de que ahí haya un venado, lo que hacemos es mandar información a otro robot que va a esta zona localizada y entonces se va definiendo la trayectoria en tiempo real. Desde el punto de vista de la arquitectura del sistema de control, es bastante fácil de hacer eso porque es simplemente redefinir cuál es ese cuaternión deseado que está definiendo la trayectoria donde la gente va. Y esa lo puede cambiar en tiempo y después. Entonces, sería suficiente versátil para hacer eso. Todavía estamos paso atrás para hacer eso. Ahora definimos primero una trayectoria y después procesamos. Bueno, muy interesante, de todo. Tengo una duda, porque yo si tengo un cuaternión común, un cuaternión solo, digamos, no dual, puedo calcular la velocidad angular de algún dispositivo que estamos viendo en 3D, digamos. Lo de dual es para calcular velocidad lineal y angular. Ah, Sí, de hecho, en realidad, digamos, lo que tiene de interesante es que vos podés extender esta estructura y encapsular, digamos, no solamente la posición lineal y la velocidad, sino que también podés encapsular ahí información interesante que a vos te interesa preservar. En este caso puede estar la velocidad lineal y la posición también del objeto, o en otro caso puede estar una forma geométrica que pueda tener su objeto y encapsularla en otra estructura. Quizás no en un cuaternión dual, pero otro elemento de una álgebra de Clifford que te capture esa información. De hecho, sí. estamos trabajando en eso. Y para eso tengo que tomar dos cuaterniones y hacerle cumplir eso de que cuadrado es cero, digamos. Y vuelvo a construir un álgebra. No, bueno, eh, depende del caso. No es que siempre agarrar, ponés tres cuaterniones, o sea, depende del caso. Uno puede construir un álgebra que te permita representar ciertas cosas. Cualquier cosa.
Ok. Pero de forma geométrica se puede hacer. Eh, si vos tenés una dinámica y esa dinámica afecta ciertas cosas, calidad, podrías extender. Podría utilizar esta dual. Gracias. En tu caso, por ejemplo, podrías incluso dar la morfología del corazón, o sea, cómo cambia, y eso se podría representar en una dinámica. Sí, estamos en ese sentido tratando de estimar dispersión eléctrica y mecánica, justamente. Claro, bueno, para ese tipo de cosas, seguro. Por eso se preguntaba, porque nosotros hasta ahora lo utilizamos los cuaternios solitos, no Claro, duales. y lo que es interesante es que vos por ahí después podés hacer curvas, interpolar sobre ese conjunto y aproximar mejor las operaciones en el conjunto. Ah, perfecto. Ya estamos a consultar. ¿Alguna pregunta más? Hoy hice mi tesis con él, cada vez que me decía, tengo una pregunta ingenua. No. Eh, yo veo Netflix, ¿no? Mi fuente de información son Netflix y Wikipedia, pero esto es de Netflix. Cuando uno ve estas películas donde la- el ejército americano, o podría ser de cualquier país que sea avanzado, detecta automáticamente, mandan algo, detectan y lo liquidan, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿cuán reales? La pregunta es, por ejemplo, este tipo de algoritmos que ustedes, no sé si son algoritmos, de estos controles que ustedes ¿No desarrollan, querés saber si yo lo puedo hacer? ellos lo pueden hacer, Yo lo puedo hacer. ¿eh? Yo lo puedo hacer. Pero ellos, No, pero ese es el riesgo, digamos. O sea, eh, en este momento cualquier persona lo puede hacer, ¿sabes? Es muy fácil de hacer, cualquiera tiene acceso a la tecnología. Por eso en Ucrania, por ejemplo, se la pasan tirándose esos cositos, es muy simple. Y se la pero pasan tirándose drones. con efectividad, a veces sí, bueno, Sí, es un problema muy grande. Ahí, es un riesgo, digamos. Todo tiene su riesgo, ¿no? Digamos. pero quiero decir, hay una tecnología o teoría conocida, pero secreta, digamos, que los tipos tienen más eficiencia. Sí, bueno, los tipos tienen más tecnología en el sentido de, por ejemplo, literalmente pueden volar 24 horas en aerovehículos que cuentan en el aire, ¿no? Tienen rangos que yo no llego ni de casualidad a ese rango. Tienen mejores sensores, la cámara térmica de estos tipos mide a una distancia que la mía no mide ni de casualidad. Pero por otro lado, tenés también esta, y de hecho se labura mucho, digamos, la gente que hace cosas para el ejército, esta idea de hacer lo que llaman swarms, ¿no? Como mandar un montón de vehículos autónomos, quizás más chiquitos, pero un montón, en lugar de mandarte uno grande, ¿no? Sí. Porque vos me podés barrer alguno de esos vehículos chiquitos, pero hay un montón que no me los podés barrer. Entonces, hay un montón de laburo que es, digamos, y en este momento está al alcance de prácticamente cualquier país generar swarms de este tipo de. Lo que sí por ahí no tenés es una autonomía para llegar muy lejos, quizás, porque estos vehículos chiquitos, pero entre Ucrania y Rusia, se la pasan mandándose corriendo en minutos, ¿saben? Y de hecho no dista mucho a ellos que está ahí, o uno de los avioncitos que yo te mandé, Mantis, avioncito. Sí, eso se puede hacer. Creo que va a ser una mejor cosa. Sí, Respeto el móvil y tiene que poder moverse en todas las direcciones, ¿no? Porque a veces hay, la perturbación está en una dirección y el objeto puede no poder moverse en esa dirección. sí, es cierto. En el caso del avión, por ejemplo, que no puede moverse en cualquier dirección, pues el avión siempre tiene que ir avanzando. Digamos, podemos probar lo mismo, pero tenemos que modificar ligeramente el teorema, porque vos no podés, digamos, el control no puede accionar en cualquier dirección, tiene ciertas restricciones para mover. O sea, vos agregás en tu ley de control estas restricciones y tenés que modificar un poco la función del avión, ¿no? Pero sí, es cierto. Depende del tipo de vehículo, la dinámica
que acepte y qué controles acepta para fundar como ciertas cosas que no están. Era simplemente un comentario a raíz de lo que decías vos. En el 2001, una semana después de la caída de las torres, me tocó estar en una reunión que se hizo en Ottawa. Yo estaba representante argentino en el MTCR. El MTCR es el organismo de control de tecnologías misilísticas. Tecnologías misilísticas. Y el tema que se discutió ahí fundamentalmente fue cómo un país del tercer mundo, como seríamos nosotros, o cualquier otro país que tenga acceso a un vehículo aéreo no tripulado, que podría ser un avioncito de control remoto, un pequeño un juguete, qué sé yo, cómo podría, ellos estaban preocupados porque pusieran ahí algún virus o alguna cosa que fuera tipo guerra bacteriológica, lo tiran en una ciudad y chao. Entonces empezaron a pensar en eso, estamos hablando del 2001, hace 22 años atrás. Entonces ya era una preocupación en ese momento de este tipo de tecnología, porque está muy difundida. Es decir, vos tenés, como vos decís, ahora se han sofisticado mucho los cuadrotores y los multirotores, etcétera, pero aún en ese momento, con pequeños aviones de control remoto o pequeños helicópteros, vos ya podías hacer un montón de daños si querías. Entonces ya era un tema de preocupación. El tema obviamente siempre es el uso, ¿no? Uso como detectar venados o matar gente, Sí, bueno, obviamente. pero eso es inevitable, o sea, uno no puede echarle la culpa a la tecnología, es como no entiendo bien por qué, pero sí, qué sé yo, una máquina de fotos también la puedes usar mal, hacer cosas aberrantes, de fotos y es parte de la máquina de fotos. Los venados sigan, bueno, No, bueno, también hay proyectos que lo usan para hacer seguimiento de venado, seguramente. Digamos, quizás haya otros proyectos, no es que solamente lo usan para, no. Obviamente, el ejército, ¿cómo? claro, es medio como aburrido. Estoy pensando en pasar de HBO, ¿eh? Sí, lo que creo es que esa tecnología, digamos, no es que tiene algo secreto, ¿sabes? O sea, y mismo por ahí esta gente que labura, a veces lo que te esconden es información que ellos fueron datos que obtuvieron en su momento para sintonizar los algoritmos y que funcionen mejor, pero no es que hay un teorema ahí atrás que nadie lo sigue, son cosas que se pueden hacer y por ahí los tipos tienen mucha más tecnología y más años haciéndolo y matando gente que otros. Totalmente. Hay más que venas, más fácil acertarlo. Sí, sí. No, por ahí la próxima charla cambié de. Así que no te voy a decir. Puede ser. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Juan, muchas gracias.